Es lo que decíamos antes, ¿no? Al comienzo. Decíamos que la sangre sale del corazón y va hacia las arterias. ¿Bien? Las arterias se dividen, se van subdividiendo, se hacen más delgadas y se transforman en arteriolas. ¿Sí? Pero el tipo de sangre que lleva es la misma, lleva la misma sangre. ¿Bien? Nada más que hay muchas arteriolas porque tiene que ir a distintas partes del cuerpo. Las arteriolas, a su vez, también se subdividen, aumenta la cantidad, hay más cantidad, pero se hacen más finitas todavía. ¿Bien? Se ramifican. Y se transforman en capilares. ¿Bien? Esos capilares están en contacto, son los que están en contacto con las células, los tejidos directamente, y decía, son los que llevan, los capilares, ¿no? Son los que llevan todo lo que las células necesitan. Entonces, como están en contacto con las células y como los capilares son muy finitos, el oxígeno, por ejemplo, para nombrar uno, el oxígeno que tanto necesitan las células sale de la sangre y se mete adentro de la célula. Pero solo el oxígeno, no la sangre. Y la sangre sigue circulando por ese vaso, ¿bien? ¿Qué más puede pasar de la sangre? Otro segundito. Entonces decíamos, el oxígeno es un nutriente fundamental. Pasa de la sangre a las células. Otro nutriente podría ser la glucosa. Bien, otro puede ser el sodio, el potasio, todo lo que comemos, una vitamina, puede ser una hormona que está transportando la sangre. Entonces, en definitiva, va a haber muchas sustancias que están en la sangre que la necesitan las células, entonces sale de la sangre y se mete adentro de la célula. Y a su vez, acuérdense que las células son algo activo, dinámico, y trabajan y producen sustancias. Entonces, muchas de las cosas que las células producen también hacen al revés, en realidad, no también, sino que hacen al revés, pasan de la célula a la sangre. ¿Bien? Por ejemplo, el dióxido de carbono. Las células cuando funcionan y cuando hacen sus procesos metabólicos, generan como varios desechos. Uno de esos desechos es el dióxido de carbono. ¿Sí? Ese dióxido de carbono es tóxico, o sea, es venenoso. Si yo no lo saco de mi cuerpo, me muero. Tal cual, así. Entonces, rápidamente tiene que salir de mi cuerpo ese dióxido de carbono. Así como el oxígeno es súper necesario, el dióxido de carbono es súper tóxico. Entonces, lo vamos generando constantemente nosotros. ¿Sí? Siempre lo generamos. A veces generamos más, a veces generamos menos, pero siempre generamos dióxido de carbono. Cada molécula que se produce la tenemos que ir eliminando. Siempre tenemos dióxido de carbono porque como lo generamos constantemente, si no es que lo eliminaste todo, no es que lo eliminas todo y después generas de nuevo, no. O sea, lo vamos generando y eliminamos, generamos y eliminamos, entonces siempre tenemos dióxido de carbono. Pero el asunto es que si se nos acumula, es súper nocivo. Por ese motivo, ese dióxido de carbono que se produce en las células, entra a la sangre, ¿sí? Acá. Y por ese motivo se representa con otro color, ¿sí? Porque el capilar sigue siendo el mismo, fíjense, no sé, este que viene acá, por ejemplo, sigue siendo el mismo, no es otro capilar, es el mismo, nada más que ahora lo que transporta esa sangre ya no es lo mismo. ¿Sí? Esta sangre, por ejemplo, decíamos que llevaba mucho oxígeno. Ahora esta sangre que venga por acá ya no va a tener oxígeno, o va a tener muy poquito, ¿sí? Porque el oxígeno se quedó en las células. Y al revés, esta sangre no tenía dióxido de carbono, pero esta sangre que vemos ahora que va a circular por acá, sí va a tener dióxido de carbono porque acaba de tomarlo la sangre de la célula. ¿Bien? Y lo mismo pasa con otras sustancias. ¿Sí? Pero en general nosotros por ahora vamos a hablar del oxígeno y del dióxido de carbono. Entonces, ese dióxido de carbono viaja en la sangre
viaja por la sangre, y la sangre a su vez por este capilar. Y va a pasar lo mismo que acá, pero al revés. Estos capilares, que hay muchísimos, se empiezan a unir unos con otros, ¿sí? Y se transforman en vénulas. Pasan a llamarse vénulas. Las vénulas son más gruesas que los capilares, pero hay menos. Capilares hay muchos, vénulas hay poquitas. Y a su vez, las vénulas, llega alguien más. A su vez, las vénulas se unen y van a formar una vena. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal Cintia? Entonces, van a formar una vena. La vena es también entonces un vaso sanguíneo de diámetro de calibre mayor que las vénulas. ¿Y cuál es la diferencia entre vénulas y venas? Pues las vénulas son más finitas. Si esta es una vena, la vénula es así finita. Y un capilar así recontra chiquito. Esa es la diferencia. Bien. La principal diferencia, ¿no? ¿Todo bien? ¿Se entendió esa parte? Entonces, esos son los capilares. Los capilares son los que están en contacto con nuestras células. Y gracias a los capilares, que son microscópicos, son tan delgaditos los capilares que lo que está dentro de la sangre, dentro del capilar, mejor dicho, puede pasar del capilar a las células. Y lo mismo de la célula a la sangre. ¿Sí? Hay un intercambio de sustancias entre el capilar, los capilares y las células. Quiero cambiar la imagen. Buenísimo. Vamos a ver otras. Logramos cambiar. Bueno, acá en esta imagen un poco que se ve, ¿no? Lo que decíamos antes, las diferencias entre una arteria y una vena, es más o menos lo que decíamos al comienzo. Después estas imágenes, en realidad están en el PDF que les mandé, todas estas imágenes son otras, pero bueno, representan lo mismo, si no tiene sentido que se las mate de nuevo. Bien. Acá vamos a analizar esta imagen un cachito y después volvemos con esto. Si era lo que yo les decía al comienzo, imaginemos esta. La sangre sale del corazón, veamos, me falta acá, esta. Este vaso rojito que está acá medio anaranjado, ¿sí? Que empieza acá, ¿bien? Empieza, va para arriba, y la sangre va a salir del corazón, ¿sí? Y cuando llega acá, se divide. Una parte va para arriba, por acá, va para acá, ¿sí? Y una vez que se dividió, después se divide de nuevo. ¿Bien? Lo mismo pasa con la que va para abajo. Y acá se divide. Esta que venía acá del corazón se divide para arriba y para abajo. Y esta que va para abajo, otra vez se divide. ¿Bien? Eso es lo que decíamos antes, de que la vena, perdón, que la arteria, en este caso la arteria aorta, que es la que sale de por acá, se divide. ¿Sí? Porque la sangre que lleva esa arteria tiene que ir para todo el cuerpo. Si es una, no puede ir a todo el cuerpo. Entonces se divide para asegurarse que la sangre que lleva va a ir para la cabeza, para los ojos, para el cerebro, para el hígado, a todo el cuerpo. Y lo mismo las venas. Si nosotros tenemos venas en todo el cuerpo que van tomando la sangre del hígado, de los riñones, del intestino, de la vejiga, de todo el cuerpo, van naciendo esas venas y se van juntando unas con otras y se van ensamblando hasta formar dos grandes venas, que son esta vena cava inferior y vena cava superior, que son las que en definitiva recogen toda la sangre y la envían al corazón. Bien. Acá aparecen algunos nombres de algunas venas y arterias famosas, ¿sí? Pulmonares, aortas,
hepática, mesentérica, renal. Que también traten de ir recordando algunos nombres que muy... Ya vieron el pulso ustedes. ¿Vieron cómo tomar el pulso? ¿Cómo? ¿Vieron en alguna materia dónde palpar Sí, para tomar el pulso? fundamental. ¿Sí? Sí, Y ahí habrán nombrado alguna arteria probablemente. sí. La arteria cúbito Radial, ¿no? Temporal. ¿Sí? Sí. Bueno, lo que digo para que... ¿Por qué? Porque a veces pasa que, no digo ustedes, ¿no? Pero a veces pasa que la materia de biología es como que, está bien, es biología, ¿sabes? Pero obviamente está bueno que lo relacionen con otras materias que ustedes tienen, porque de eso se trata, ¿no? Que veamos esto como parte del algo integral. O sea, no es que son materias independientes y no tienen nada que ver unas con otras. ¿No? Todo lo contrario, están todas relacionadas. Bien, y vamos a hablar de la primera vez hace un tiempo hablamos de la sangre, que es el componente fundamental del sistema circulatorio. Hoy hablamos de los vasos sanguíneos. Y nos queda hablar únicamente del órgano fundamental de este sistema, que es el corazón. Y entonces, en el sistema circulatorio es bastante fácil en cuanto a los órganos que hay. O sea, ¿qué órganos tenemos? Dos órganos. Corazón y vasos sanguíneos. Listo. Y después tenemos un tejido que es la sangre. Ya está. Sin embargo, a pesar de que son poquitos órganos, bueno, tiene su cuestión para entender. No, vamos a empezar por otra imagen que yo había una foto para ver un poco el tamaño, ¿no? De un corazón. Bueno, nunca sabremos si es el corazón que vemos ahí en esa foto es humano o es de un cerdo, que tienen tamaños parecidos, ¿no? El de un cerdo adulto y nosotros, en cuanto a tamaño, son muy parecidos. También en cuanto a la anatomía. Lo mismo el de la vaca, pero es un poco más grande. Bueno, depende de la vaca, pero son más grandes que el nuestro. Se usan mucho los corazones de vaca para estudiar. Si llevamos un corazón al instituto, lo abrimos, vemos sus partes, pero siempre recordemos, o sea, o cuando vayan a la carnicería y vean un corazón por ahí, recuerden que el nuestro es un poquito más chico de esos que están viendo ahí. Pero las estructuras que tiene, ¿sí? Los vasos que tiene, son iguales. ¿Sí? Por eso se los estudia, o se estudia con esos órganos. Y vienen muy bien. Entonces, es como para ver un poquito solamente el tamaño, no comparar. Más o menos el tamaño de una mano. Obviamente no lo podemos meter todo dentro de una mano, ¿no? Bien. Fíjense la forma que tiene, se dice que es forma piramidal o triangular, ¿no? Es un triángulo, donde la base, la parte de abajo, es la parte más delgada de ese triángulo y por arriba un poco más ancho. ¿Bien? Y esto es como se ve por fuera el corazón. No nos dice mucho, vemos que, recuerden que acá hay tejido muscular cardíaco. Pero en realidad lo que estamos viendo, supongo, al suponer acá, bueno, no lo podemos ver, recuerden también que hay una membrana que cubre todo el corazón, que no se ve porque es transparente. Y es transparente porque es súper delgadita. ¿Sí? Tiene como una tela, ¿no? Pero súper delgadita y transparente, que es una membrana, y se llama pericardio. Y lo envuelve el corazón, lo rodea. Y acá, en esta imagen no podemos ver si está o se lo retiraron. Calculo que debe estar. Entonces, el corazón tiene una capa externa, ¿sí? Que vendría a ser esa membrana que les digo ahora, que es lo que está por fuera. Después tenemos otra capa media, que es el miocardio. Mio, recuerden que significa músculo. Músculo. O sea, músculo cardíaco. Miocardio.
No es que mi corazón, es músculo cardíaco. Y es lo que le da prácticamente la mayor, o sea, el 98% del corazón es ese músculo. Y por eso se ve así, por eso es un músculo, fundamentalmente. Y por último, en la parte interna, tenemos otra membrana que es el endocardio. Endocardio. Y que no se ve en ningún lado. Acá tenemos otro corazón. No se ve mucho. Es un tejido liso, ¿no, profe? Es estriado. Ah, Era no, entonces no toma. una mezcla en realidad. El cardíaco es una mezcla porque anatómicamente es estriado. O sea, es igual, bueno, no igual, pero es estriado, pero es involuntario. Pero es involuntario. Exactamente. Estriado e involuntario. El resto de los músculos involuntarios que tenemos nosotros son lisos. Por eso no es liso. Es estriado. Es involuntario, pero estriado. Bien. Y acá, bueno, no me descargué imágenes de la parte de las capas del corazón. No me di cuenta, pero más o menos acá se puede ver algo, pero no se ve. Bien, igual no es lo más esencial, pero bueno, tiene su importancia. Bien, entonces, ya vimos cómo es por fuera, acá vemos dónde está ubicado, más o menos, ¿sí? Si bien no es una imagen real, pero bueno, bastante linda como para ver, ¿no? Primero que nada, que el corazón también, fíjense que en el corazón hay vasos sanguíneos, ¿sí? Bueno, justamente el corazón también necesita sangre. Es un músculo que funciona todo el tiempo, así que va a necesitar oxígeno todo el tiempo, va a necesitar glucosa, sodio, vitaminas, ¿sí? ¿Qué más podemos observar acá? Bueno, no se ven los pulmones, ¿sí? Pero fíjense que estas ramificaciones que están acá, de vasos sanguíneos, ¿no? De venas y arterias, finalizan en los pulmones. Bien, lo mismo del otro lado, ¿no? Acá tendría que estar el pulmón por acá. Y de hecho el pulmón izquierdo, fíjense, imagínense que mis manos son los pulmones, ¿sí? El pulmón izquierdo, que es esta parte, ¿no? Esta es la parte izquierda del cuerpo, de este dibujo que vemos acá, esta es la parte izquierda. Fíjense que el pulmón izquierdo está un poco desplazado porque se nota, ¿no? Que el corazón está como para la izquierda, o sea, está en el centro. Esta es la tráquea, ¿no? Esto vemos acá con circulitos, está mi dedo en la tráquea, ¿bien? O sea, el medio de mi cuerpo. Si yo sigo por acá abajo, me encuentro con el corazón, está abajo, en el medio. Pero si bien está en el medio, está como tirado para la izquierda. ¿Sí? Para acá. Eso hace que los pulmones sean diferentes. O sea, el pulmón izquierdo es un poco más chico que el derecho, un poquito nada más, pero es más pequeño, porque justamente hay espacio en esa cavidad que está ocupado por el corazón, ahí a la izquierda. Entonces el pulmón izquierdo es un poco más pequeño, ya hablaremos del pulmón más adelante. Bueno, nada, vasos sanguíneos muy importantes, muy gruesos, como la arteria aorta. Vena cava, fíjense que viene de distintas partes del cuerpo, ahora lo vamos a ver con más detalle todo esto, pero lo mismo que decíamos antes, cuando sale del corazón las venas y las arterias son bien gruesas, y a medida que se alejan del corazón, ¿sí? Acá se ramifica y se hace más finita, después se ramifica y se hace otra vez más finita, y lo mismo acá, ¿sí? Más finito, más finito, más finito, hasta transformarse en esos capilares. Listo, el corazón por fuera no nos dice mucho más. Vemos que esta partecita que está acá, ¿sí? Justo donde está mi dedo, no esto, ¿sí? Sino esto que está acá, esto, ¿sí? Es una parte del corazón que lo vamos a ver ahora, y que en realidad es bastante pequeñito.
comparado con toda esta parte del corazón. Esto es muy grande. ¿Bien? Pero normalmente cuando se lo representa del mismo tamaño. ¿Sí? Pero en realidad no son. O sea, estos que están acá arriba son mucho más chiquititos que los que están abajo. Y ahora vamos a ver qué son y por qué son así. Y lo vamos a ver en esta imagen, a ver. Esta. Vamos a ver acá. No, es más fácil. Bueno, vamos a ver esta imagen. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, ese corazón que vimos originalmente, imagínense que lo cortamos. ¿Sí? Este corazón lo cortamos. Agarramos un bisturí y lo cortamos así. ¿Bien? Cuando lo cortamos, la tapa la sacamos. Y la dejamos en el costado y vamos a ver este corazón cortado. O sea, vamos a ver la parte interna del corazón. ¿Bien? Lo que estamos viendo acá es la parte interna entonces del corazón. Y no se ve así, esto es un dibujo, ¿eh? No se ve así para nada, pero bueno, se asemeja bastante a la realidad. Y recuerden que el corazón es un órgano muscular y es hueco. No es como el músculo del brazo, que es macizo, sino que el corazón adentro es hueco. Y por esos huecos es donde circula la sangre. ¿Bien? Si no tuviera huecos no podría entrar la sangre del corazón, ¿no? Algo obvio. Bueno, ¿cómo se llaman las partes del corazón? ¿Sí? Están acá escritas. Tiene 4 partes, 4 cavidades. O sea, esos huecos que yo dije recién, decimos que son cavidades, o que son cámaras. ¿Sí? Las cámaras del corazón o las cavidades del corazón. Son 4. Hay 2 que están hacia la derecha y 2 que están hacia la izquierda. 2 que están arriba, 2 que están abajo. Lo podemos ver cualquiera de esas maneras. Las de arriba se llaman aurículas. ¿Sí? La que está a la derecha se llama aurícula derecha. Me río porque es obvio, ¿no? Pero bueno, lo digo igual. A esta se llama aurícula derecha porque la que está a la derecha, y esta se llama aurícula izquierda porque la que tiene izquierda. No se me duerma. Son aurículas y son las cavidades de arriba, superiores del corazón, y son las más pequeñitas. Esas las que yo les mostraba, que les decía que vean que eran chiquitas. Son muy pequeñitas, comparado con las de abajo, que se llaman ventrículos. Ventrículo derecho también y ventrículo izquierdo. A ver si... Con un libro tan lindo yo... es mucho más simple para verlo. Pero no, vamos a explicarlo así. Yo creo que con un poco de atención lo van a poder ver bien. Acá hay otro corazón, a ver. Voy a bajar este, a ver si lo puedo bajar. No, no me sirve porque no perdemos tiempo. Bueno, hay varias diferencias entre las aurículas y los ventrículos. La primera y la más obvia es que las aurículas están arriba, en la parte superior del corazón, los ventrículos por debajo. 1. 2. Las aurículas son más pequeñitas, los ventrículos son más grandes. En todo sentido, fíjense que acá en este dibujo se ve este bordecito, que no sé qué color es, no sé qué color es, naranja, qué sé yo. Este bordecito que vemos acá, está mi dedo, ¿sí? Es la pared del corazón, ¿sí? Es lo que sería el miocardio que hoy decíamos. Y fíjense la pared que está acá abajo, ¿sí? En los ventrículos, y acá por ejemplo, esa pared es mucho más gruesa. ¿Bien? Porque efectivamente la presión que va a haber acá en los ventrículos va a ser mucho mayor, ¿sí? O sea, acá va a salir la sangre con mucha fuerza. Y estos son finitos, ¿sí? Las aurículas son finitas, chiquititas. Bien, algo súper importante, porque si no no vamos a entender nada.
Y tiene que ver con el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Se acuerdan hace un rato yo decía que las células necesitan oxígeno? Entonces la sangre lleva ese oxígeno y se los deja a las células. ¿Bien? Y a su vez, las células fabrican dióxido de carbono y como es tóxico, se mete en la sangre para que yo ese dióxido de carbono después lo elimine. Bien. Ahora, pregunto, algo que todos deben saber seguramente, pero no lo vimos nosotros, yo supongo que lo saben. ¿De dónde sacamos el oxígeno de nosotros? Ese oxígeno que llega a las células. ¿Cómo entra a mi cuerpo? Inhalación y la exhalación por los pulmones. Exactamente. Perfecto. La inhalación. O sea, lo saco del aire que está alrededor mío. Yo no tengo oxígeno propio. No fabrico oxígeno. Soy una planta. Entonces, ¿de dónde lo saco el oxígeno? Del aire. Entonces, inhalo, el aire ingresa, llega a los pulmones, como decís vos perfectamente, y de los pulmones va a la sangre. ¿Sí? Esto lo vemos con el sistema respiratorio, pero no lo vimos todavía. Entonces, el oxígeno que yo inhalé fue a los pulmones, como dijiste vos perfectamente, y de los pulmones va a la sangre. ¿Bien? Entonces, recuerden que la sangre se oxigena en los pulmones. ¿Bien? O sea, lo digo de otra manera, la sangre, cuando llega a los pulmones, se llena de oxígeno. Pero al mismo tiempo que se llena de oxígeno, la sangre le da a los pulmones todo ese dióxido de carbono que había tomado de las células. ¿Bien? Las células le habían dejado el dióxido a la sangre. La sangre lleva el dióxido a los pulmones y ahí hacemos lo que vos dijiste también, exhalamos. Cada vez que exhalamos, estamos sacando de los pulmones el dióxido de carbono. ¿Bien? Entonces, no olvidarse de ese momento que se llama intercambio gaseoso y que ocurre en los pulmones. En los pulmones va a ocurrir que la sangre llega a los pulmones y pasan dos cosas al mismo tiempo. Número uno, los pulmones le dan oxígeno a la sangre. Número dos, la sangre le da dióxido de carbono a los pulmones. ¿Sí? Eso no se lo olviden. Después lo vamos a volver a ver, pero con el sistema respiratorio. Pero lo necesitamos ahora, esa idea. Bien. Vamos a ver cómo circula la sangre por nuestro cuerpo, que es fundamental. Fundamental. Y a medida que explico eso, vamos viendo esta imagen. Primero que nada, es un circuito. Como todo circuito, empieza y termina en el mismo lugar. Por lo tanto, la explicación que yo les doy ahora podría empezar acá, podría empezar en los pulmones. 10 minutos nos quedan. Voy a tratar de resumir. Igual la semana que viene seguimos con esto, especialmente con este. Lo voy a resumir. Y ya que hablamos de los pulmones recién, vamos a empezar por ahí. Pensemos lo siguiente. Nosotros inhalamos, los pulmones se llenaron de oxígeno y ese oxígeno se metió en la sangre. ¿Bien? Tenemos sangre oxigenada. Esa sangre oxigenada está en los pulmones. La sangre oxigenada está en los pulmones. ¿Dónde está la sangre? En vasos sanguíneos. Esa sangre oxigenada se tiene que ir a todo mi cuerpo, porque ese oxígeno se me tiene que ir al cerebro, me tiene que oxigenar las pocas neuronas que tengo, se tiene que ir a los músculos de mi pierna para que me puedan correr, se tiene que ir a los músculos del estómago, a todo mi cuerpo se tiene que ir ese oxígeno. Entonces, están los pulmones ese oxígeno. Por ese motivo, gracias a la vena pulmonar, ¿sí? Fíjense la flechita, es fundamental la flechita. Fíjense que la vena pulmonar lleva esa sangre con oxígeno a la aurícula izquierda. ¿Por qué hay flechita acá y flechita acá? Y porque tenemos dos pulmones. Este viene del pulmón izquierdo, que está por acá, y estas vienen del pulmón derecho, que está acá, donde está mi cabeza. Y acá está el pulmón. Esta sería la vena pulmonar derecha. ¿Sí? Entonces, de los dos pulmones le envían la sangre a la aurícula izquierda. Y acá. Toda la sangre
Toda la sangre que viene con oxígeno entra a la aurícula izquierda. Repito, sangre con oxígeno, que le decimos sangre oxigenada. ¿Bien? ¿Qué pasa? Está en el pulmón, perdón, en el corazón, está en la aurícula izquierda. Yo la necesito en el hígado, en el riñón, en mis ojos, en mi nariz, en la lengua, en todo el cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? De la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo. ¿Bien? Flechita. Acá tenemos la flechita. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo. ¿Cómo es que pasa de acá a acá? Bueno, Por la válvula. por una válvula, exactamente. Hay una comunicación, pero para que pase la aurícula hace esto. Se contrae. ¿Sí? Esto hace el corazón todo el tiempo. Se contrae y se relaja. Se contrae, se relaja. Se contrae, sístole. Se relaja, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Cuando se contrae, la presión aumenta. ¿Sí? Claro. Imagínate vos tenés una botella, ¿vieron el chiste ese que le hacen, no sé si lo hicieron ustedes? Tenés la botella llena de agua y decís, mirá lo que hay adentro, y la apretás la botella y sale toda el agua. Y mojás a la gente. ¿Por qué sale el agua cuando apretás la botella? Es porque le das presión. ¿Sí? Le das tanta presión que el agua sale de la botella. Bueno, acá pasa lo mismo. La aurícula se contrae, estoy tratando de acomodarlo más o menos donde corresponde, la aurícula se contrae y la sangre que está ahí adentro recibe presión y por lo tanto se mueve la sangre. Y si no hay presión, no se mueve. ¿Bien? Es como estás regando y quedó la manguera en el piso llena de agua y vos la pisás. La manguera, está dando presión. Cuando la pisaste, va a salir un poco de agua, ¿no? Por esa manguera. Exactamente eso. Bien, entonces, gracias a esa presión, la sangre va a pasar al ventrículo izquierdo, pero a través de una válvula, como dijo alguien. No sé quién habló, pero... Luciana. Luciana Coronel. No les reconozco la voz todavía y bueno. Como no la estoy viendo en imagen. Entonces va a pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. ¿Para qué es esta válvula? ¿Quieres explicarlo, Luciana? La válvula permite que él pasa y se cierra la válvula para que no vuelva, para que no tenga el reflujo. Exactamente. Lo mismo que las venas. ¿Se acuerdan que también en las venas había válvulas y que servían para eso? Para hacer que la sangre vaya en una sola dirección y evitar, como decimos, que vuelva. Si vuelve, esa vuelta se llama reflujo, no debe ocurrir, no debería ocurrir. Y si hay alguna anomalía, sí puede ocurrir, pero bueno, en condiciones normales no. ¿Por qué? Bueno, como dije antes, estas flechitas tienen que ir para donde señalan. Si van al revés, estas flechitas, estamos en problemas. Entonces, acá hay una comunicación. La sangre que está en la aurícula puede pasar al ventrículo, tranquilamente, pero así como va de acá para acá, el ventrículo también se va a contraer. En algún momento, el ventrículo también se va a contraer. Porque la sangre que está en el ventrículo tiene que salir del ventrículo y se tiene que ir para todo mi cuerpo. Y me tiene que llegar a la punta del dedo gordo del pie, al riñón, a todos mis órganos que tiene que ir esa sangre. Entonces, con más razón, la presión acá va a ser muy grande. Por eso las paredes grandes. Sí, va a haber una gran presión ahora, mucho mayor que antes, en la aurícula, porque ahora esta sangre que está en el ventrículo tiene que salir del corazón y se tiene que ir para arriba y vencer a la fuerza de la gravedad, ¿sí? Se tiene que ir a todo el cuerpo. Pero ¿qué pasa? Acá hay una conexión. Así como la sangre pasó de la aurícula al ventrículo, este hueco, esta comunicación, esta conexión sigue estando acá. Entonces, ¿por qué si la sangre va con tanta presión, por qué la sangre no se vuelve para atrás? Sí, así como vino de acá para acá, también se puede ir de acá para allá. Eso hacen las válvulas. Evitan, como dijo Luciana, el reflujo. Evita que la sangre vuelva a la aurícula. Es como una puerta que se abre así. Si yo hago fuerza de arriba, no se me ocurre un ejemplo sin mostrar,
vos imaginate, yo hago fuerza de arriba, bueno, esta válvula se abre en un sentido. Ahora, cuando yo hago fuerza abajo, se cierra. ¿Sí? Entonces, todas las válvulas en realidad cumplen esa función, dejar pasar algo en un solo sentido, y no en el otro. Entonces, la sangre que está acá recibe presión porque el ventrículo se contrae, y la sangre hace fuerza para irse para arriba, obviamente que hace fuerza contra acá, contra todo, hace fuerza, y acá no se va a poder ir porque esta válvula se cerró. Fíjense el dibujito, cómo es la válvula, ¿no? Cuando hay fuerza de arriba para abajo, esta válvula se abre. Y cuando hay fuerza de abajo para arriba, la válvula como que se cierra más. Con más fuerza, más se cierra la válvula. Pero hay otra válvula, entonces la sangre no puede volver. ¿Dónde va la sangre? Fíjense que hay otra válvula aórtica, que está dibujada al revés que esta. Entonces, esta válvula sí se puede abrir. Entonces, cuando el ventrículo se contrae, se abre esta válvula, que se llama válvula aórtica. ¿Por qué aórtica? Ah, no dije la otra, bueno. ¿Por qué aórtica? Porque la arteria que está comenzando a formarse acá es la aorta. Válvula aórtica, la válvula que permite que la sangre ingrese a la arteria aorta. Esta válvula, acá está en su nombre, se llama mitral. También se le conoce con el nombre de bicúspide. Bicúspide. ¿Sí? Porque tiene como dos cúspides. Por eso bicúspide. Original. O válvula mitral, sencillamente. Son esenciales las válvulas, son como cuerdas. Después les voy a recomendar algún video de YouTube para que vean todo esto. Son como cuerditas que evitan que la sangre pase. Bueno, me voy a apurar. Fíjense acá es donde muchos se pierden, pero no se van a perder porque van a seguir mi dedo. La sangre entra por la válvula aórtica, pasa por atrás, ¿sí? Se entiende que pasa por atrás de esto celeste, ¿no? Va por acá atrás, y esa sangre, ¿sí? Flechita, arteria aorta. ¿Bien? Me colgué ahí. Entonces, esa arteria, esa sangre que estaba por el ventrículo izquierdo va a la arteria aorta. Nos queda un minuto. La próxima igual seguimos. Yo en un ratito me tengo que volver a conectar con otro punto, así que terminamos. Pero, última cosa. Recuerden que la arteria aorta lleva sangre con oxígeno. Y esta sangre, lo único que hizo fue circular. ¿Sí? Pero tiene el oxígeno que habíamos recogido de los pulmones. ¿Sí? La arteria aorta después se va a dividir, como vemos, se divide en un montón